Conoceremos en este video algunos ejemplos de etiquetado en ArcGIS Pro, pero usando expresiones. Para este ejercicio tengo esta capa de municipios, vamos a revisar su tabla de atributos y entre los campos que tenemos en esta tabla aparece aquí MP código, que se refiere al código de los municipios, MP nombre, su nombre, y entre otros campos también tenemos aquí el área en hectáreas. Son algunos de los campos que utilizaré para los ejercicios que vienen a continuación. Voy a cerrar aquí la tabla. La capa en este momento ya está etiquetada, eso se logró desde la pestaña Labeling. Se han activado etiquetas para esta capa usando el campo MP nombre y desde aquí se han habilitado. Pero conoceremos cómo puedo hacer que aparezcan múltiples etiquetas en la capa, incluso con diferente formato, con diferente color y otras alternativas. Para eso emplearé esta opción de expresión y utilizaré algunas expresiones que he preparado aquí previamente y esta información la comparto en la descripción que acompaña a este video. Como un primer ejemplo veremos cómo logramos para que enfrente del nombre de los municipios aparezca su código respectivo. Ya está la etiqueta con el nombre, que es la que aparece aquí. Nos dirigimos ahora a Expression. Esta es la sección que corresponde a etiquetado usando expresiones. Para empezar, aquí vamos a definir qué lenguaje vamos a emplear. Puede ser Arcade, puede ser script de Visual Basic, puede ser JavaScript o puede ser Python. Para estos ejercicios utilizaré script de Visual Basic. Aquí va a aparecer la lista de los diferentes campos que tenemos en la tabla de atributos. Y aquí aparecerán algunas funciones si deseamos o necesitamos emplearlas. Como vemos, en estos momentos tenemos que el campo que se está empleando corresponde al campo MP nombre y vamos a concatenar este campo, vamos a agregarle otro enfrente. Y como tengo aquí, para concatenar o agregar otro campo de texto vamos a usar este símbolo ampersand. Como vemos en este ejemplo, voy a tener un nombre de un campo, ampersand para agregar otro texto o campo, y aquí, entre comillas, voy a dejar un espacio en blanco antes de agregar el otro campo, justamente para que haya un espacio entre los campos. Voy a copiar entonces esta expresión, regreso a esta sección, puedo dejar un espacio si lo deseo, escribo o pego la expresión, ahí la tenemos, de nuevo un espacio, y para agregar el otro campo, lo busco en la lista de campos, aquí está MP código, hacemos doble clic allí, y nos hemos traído el nombre de ese campo. He formulado aquí esta expresión en script de Visual Basic. Sin embargo, si fuese por ejemplo en Python, veamos. Notemos que en Python no se utiliza el ampersand para concatenar, sino se utiliza el signo más. También podemos ver esta expresión reflejada detalladamente en lenguaje Python si activamos aquí la opción avanzada. Voy a desactivar aquí para regresar a la opción simple. Si cambio ahora a la expresión simple, el programa nos advierte que es posible que se borren algunos o todos los elementos de la expresión avanzada. En este caso no tengo inconveniente y regreso a la expresión que tenía anteriormente. Veamos ahora cómo sería esta expresión en Arcade. Damos aquí, Arcade, y así quedaría escrita. Pero regresemos a script de Visual Basic. Y ahora, antes de aplicar una expresión, vamos a revisar si está correctamente formulada. Para eso, hacemos clic aquí para verificar, procedemos. Aquí dice que la expresión es válida. Si hubiese algún error, aparecería allí la indicación. En este caso, podemos dejar lo que viene por defecto. Le decimos aplicar. Y ahora, como podemos apreciar, seguido del nombre del municipio, aparecerá un espacio y luego el código municipal. Sin embargo, notemos que debido a la longitud de los textos y la acomodación en los polígonos, para algunos el código del municipio quedó enfrente, pero para otros como este quedó debajo. Pero ¿cómo podemos lograr para que el segundo campo, que en este caso es el código del municipio, quede definitivamente debajo del primer campo? Para eso utilizamos otra expresión. La expresión en este caso es la que vemos aquí. En el caso de script de Visual Basic, tendremos un campo, luego una nueva línea o renglón y luego el otro campo. Copiamos entonces esta expresión, regresamos aquí, reemplazamos en esta parte, validamos a ver si está correcta, efectivamente así es, aplicamos. Muy bien, ahí lo tenemos, el nombre del municipio arriba y el código del municipio debajo del nombre.
Vamos ahora para otro caso. Fijémonos cómo figuran aquí los nombres de los municipios. Aparecen tal cual como estén en la tabla de atributos, pero podemos hacer que se visualicen en mayúsculas. Para eso también tenemos cierta expresión. Para convertir un campo a mayúsculas vamos a usar esta expresión. Empleamos este término y el nombre del campo debe aparecer entre paréntesis. Voy a copiar entonces esta expresión, regreso aquí. Como la voy a aplicar para el campo llamado mpnombre, la voy a pegar antes. Luego dejo el nombre del campo entre paréntesis. Esta expresión ucase viene de uppercase o mayúscula. Vamos a validar, está correcta y aplicamos. Y ahí está, ahora aparecen los nombres de los municipios en mayúsculas. Y siguiendo con otras expresiones que modifican el formato de los textos, podemos hacer que los nombres aquí de los municipios queden en negrita. Conozcamos la expresión que se usa. Para el caso de negrita vamos a utilizar esta expresión antes del campo y esta expresión después del campo. Así que voy a copiar esta primera parte, regresamos aquí, la escribo antes del campo, que aquí ya tiene la función para que quede en mayúsculas, escribo lo que acabo de mencionar. Luego, después del campo, este texto, lo copiamos o lo escribimos aquí, validamos. Si verificamos si tenemos algún error en la expresión, aquí queda señalado. Revisamos entonces qué nos faltó, qué error cometimos, y vemos aquí que nos falta los ampersand de concatenación. Así que vamos a completar ampersand antes del nombre del campo y ampersand después del nombre del campo. Verificamos, ahora sí la expresión es válida, aplicamos y tenemos ya las etiquetas de los nombres de los municipios ahora en negrita. Veamos cómo tenemos por ahora la expresión. En esta primera parte tenemos que vamos a usar el nombre del municipio en mayúsculas y gracias a estos términos va a quedar en negrita. Luego tenemos un salto de línea o nuevo renglón y luego el campo con el código. Y ahora veamos algunos otros detalles. Si bien ya aparecen estos números que corresponden a los códigos municipales debajo de sus nombres, para que sea más evidente que se trata de códigos, podríamos agregar antes del número la expresión code o código. Como en este caso la palabra code o código que vamos a agregar se trata de un texto independiente de una columna, lo vamos a agregar entre comillas. Como lo voy a agregar antes del campo código, procedemos así. Escribimos entre comillas los textos o caracteres que deseamos que aparezcan. En este caso será code. Voy a dejar un espacio en blanco adicional para que no quede pegada esta palabra con el número. Cierro comillas y nuevamente ampersand para concatenar este texto con el código. Verifiquemos, todo está en orden. Le decimos aplicar, ahí lo tenemos, código.espacio ha sido agregado antes de cada código municipal. Sigamos con más opciones. También podemos hacer que una de las etiquetas quede con otro color. Puedo hacer que justamente esta que vengo trabajando de los códigos municipales quede por ejemplo en color rojo. Conozcamos qué expresión usamos. Como aparece aquí antes del nombre del campo, vamos a usar esta expresión. Aquí le vamos a indicar la combinación RGB para el color respectivo y en este ejemplo si dejo rojo 255, verde 0 y azul 0, obviamente la etiqueta va a quedar en rojo. Luego vendrá el nombre del campo y cerramos la expresión con este término. Procedamos, voy a copiar esta expresión, me ubico aquí ya que es todo esto lo que va a ser coloreado, la escribo o la pego, dejamos un espacio, el símbolo de concatenación y aquí vamos a cerrar con la otra expresión que sería esta. Copiamos, no olvidemos el ampersand, pegamos o copiamos la expresión que veíamos, vamos a verificar, la expresión es válida y aplicamos. Allí lo tenemos, ahora el renglón correspondiente al código aparece en rojo. Algo para aclarar en este ejemplo y fijémonos aquí en este municipio de Tibirita, cuyas etiquetas están un poco más pequeñas que las demás, es porque se ha forzado a que la etiqueta quepa dentro del polígono. Recordemos que eso se configuró tal como he mostrado en otro video,
desde esta opción de posición, aquí, y está activo reducir el tamaño de la fuente. Veamos que si esto está desactivado, no se va a ver allí la etiqueta para el acercamiento o escala que tenemos, ya que no alcanza a desplegarse dentro del polígono. De todas formas, recordemos que al momento del etiquetado, para considerar los tamaños de las etiquetas, debemos colocar la escala en la cual esperamos la salida gráfica. Notemos en este caso que, aún sin reducir el tamaño del texto, para una salida gráfica de escala 1/100.000 y para el tamaño que tienen estos polígonos aparecerían los textos sin inconveniente. Me voy a alejar un poco, vamos a volver con nuestros ejercicios de etiquetado. Regresemos aquí. Y ahora deseo agregar un tercer renglón que muestre el área en hectáreas de cada uno de estos municipios, un dato que por supuesto está en la tabla de atributos. Como vamos a agregar otro renglón, volvamos a emplear esta expresión de nueva línea o nuevo renglón. Voy a copiarla de la que ya había usado antes. Ahí está. Podría dejar un espacio y ahora voy a agregar el campo de área en hectáreas. Lo buscamos aquí en la lista de campos. Aquí está, doble clic, ahí aparece, verifiquemos, todo está en orden, apliquemos y ahora tenemos como un tercer renglón el área en hectáreas. Sin embargo, notemos que el área en hectáreas que está apareciendo sale con todos los decimales que aparecen originalmente en la tabla de atributos. Resulta, sin embargo, que también tenemos una expresión que permite redondear los decimales, por ejemplo, a un dígito. Conozcamos esa expresión. Tal como lo muestro aquí, para redondear cifras decimales vamos a usar este término, round. Y entre paréntesis vamos a dejar el nombre del campo y el número de espacios decimales con el cual quiero redondear. En este caso va a ser de un decimal. Vamos a utilizar esta palabra, round o redondear. Voy a escribirla, por supuesto, antes del nombre del campo. Ahí está. Luego, como veíamos, entre paréntesis, el nombre del campo, coma, con cuántos dígitos quiero hacer el redondeo. En este caso va a ser de un espacio decimal nomás. Cierro paréntesis. Verifiquemos. La expresión es válida. Apliquemos. Y muy bien, tenemos ahora las cifras de área redondeadas ahora con un solo dígito decimal. Y ahora, para que sea evidente que esta cifra se trata de área en hectáreas, podemos agregar la sigla hectáreas después de estos números. Como ya lo sabemos, agregar un texto independiente lo hacemos mediante un ampersand para agregar texto o campo, luego entre comillas los caracteres que deseamos, en este caso HA de hectáreas, cerramos comillas, dejamos un espacio en blanco antes de la sigla para que no quede pegado aquí al número. Ahí ya estamos listos, verifiquemos. Muy bien, expresión válida y apliquemos. El sistema procesa y hemos agregado ahora la sigla junto al valor. ¿Y ahora qué tal si le cambiamos también el color a las cifras del área en hectáreas? Recordemos, tal como lo hicimos con código, que utilizamos esta expresión donde especificamos los valores de rojo, verde y azul o RGB antes del nombre del campo y luego, después del nombre del campo, esta expresión. Copiamos entonces la primera parte. En este caso, si lo deseo que sea azul, podemos dejar el rojo en 0, el verde en 0 y azul en una cifra alta que podría ser la máxima, 255. No olvidemos el ampersand de concatenación. Aquí está la primera parte antes del nombre del campo, nombre que se trata de una cifra numérica y que la estamos redondeando a un decimal, como ya vimos, que incluye adicionalmente los caracteres de HA o símbolo de hectáreas. Agreguemos nuevamente un ampersand y agreguemos la parte final que corresponde a esta. Verificamos, la expresión es válida y aplicamos. El sistema procesa y muy bien, ahora tenemos el tercer renglón ahora con otro color. Y ahora, como un último ejemplo, podría ser que el tamaño de este tercer renglón sea un tamaño específico. Conozcamos cuál es la expresión que usamos en ese caso. Para especificar un tamaño, vamos a emplear esta expresión antes del nombre del campo. Aquí está, font size, especificamos el valor del tamaño,
Luego vendrá el nombre del campo y se cierra este formato con esta expresión. Por ejemplo, si deseo un tamaño de 8, esa sería la cifra que voy a emplear aquí. Así que voy a copiar esta primera parte antes del nombre de campo. Regresamos. Me ubico aquí al inicio de lo que corresponde al tercer renglón. Procedamos con un espacio, un ampersand. Viene todo lo que ya hemos configurado para ese campo. Nuevamente ampersand y cerremos el formato de tamaño, en este caso, con la expresión respectiva que es esta. La copiamos, la pegamos o escribimos aquí, vamos a verificar, la expresión es válida, aplicamos y allí lo hemos logrado. El formato de la etiqueta del tercer renglón ahora tendrá un tamaño de 8 puntos. En este ejercicio de etiquetas múltiples he aplicado 3 etiquetas, cada una la he personalizado. Esto lo he logrado finalmente con una expresión que ha quedado un poco compleja. Ahora bien, si deseo guardar esta expresión para reutilizarla posteriormente, podría copiarla en un archivo de texto, pero también la podría exportar desde aquí. En ese caso, cuando se exporta, como vemos, se formará un archivo de extensión LXP o Label Expression. Cuando esté en esta sección de expresiones, podría buscar ese archivo desde esta opción de aquí, importar. En el caso en que desee resetear las expresiones que estoy empleando, lo podemos hacer desde aquí, reset. Hay otras opciones extras. En el caso en que, por ejemplo, estemos utilizando información que proviene de dominios o subtipos donde los valores pueden estar codificados. Ese tema lo conoceremos luego en un capítulo dedicado exclusivamente a dominios y subtipos en GeoDatabase. Podemos hacer que se usen las descripciones de los códigos en vez de los códigos. Para la información que tengo en la tabla de la GeoDatabase de esta capa de municipios, no importa si esto está activo o desactivado, ya que no estoy utilizando códigos de dominio o de subtipo en los campos que estoy empleando. Si activo esta sección, el sistema me puede eliminar espacios extras innecesarios que se hayan ido y de igual manera renglones o quiebres de línea innecesarios. Finalmente, en este enlace podemos acceder a una sección descriptiva de ArcGIS Pro donde se nos explica más acerca de las expresiones para etiquetas. Tanto allí como en otras páginas de ayuda del ArcGIS Pro podemos encontrar ejemplos del uso de otras expresiones adicionales a las que mostré en este video, como expresiones para cambiar el tipo de fuente, formatos condicionales, entre otros. Muy bien, este ha sido un interesante caso de etiquetas múltiples mediante expresiones en ArcGIS Pro.